Bienvenidos a Inmersión Profunda. Buenas noches. Esta noche nos sumergimos en una leyenda que ha resonado a través de los siglos y continúa fascinando e inquietando a partes iguales. Una historia que se cuenta en susurros alrededor de fogatas y bajo la luz tenue de la luna. Una historia que habla de pérdida, dolor y lo sobrenatural. La historia de La Llorona. Para esta inmersión profunda hemos recopilado una gran cantidad de información, desde relatos históricos hasta interpretaciones modernas. Mitos antiguos, folclore regional, incluso análisis académicos. Nuestra misión es profundizar en estas fuentes y descubrir los múltiples orígenes de esta figura espectral. Desentrañar su evolución a través de las culturas y los siglos. Y revelar los sorprendentes matices y el significado cultural que se esconden bajo la superficie de esta leyenda. Prepárate para algunos momentos de ajá, porque la historia de La Llorona es mucho más profunda de lo que podrías imaginar. Comencemos por el principio. Sí, por supuesto. Parece que la historia de La Llorona no es una simple historia de fantasmas de la era moderna. No lo es. Sus raíces se remontan a la época prehispánica, mucho antes de la llegada de los españoles a América. Exactamente. La idea de una mujer que llora, un espíritu femenino ligado a fuentes de agua, ya estaba presente en las mitologías de varias culturas mesoamericanas. Es increíble pensar que este concepto es tan antiguo. Lo es. ¿Qué nos dicen nuestras fuentes sobre estos antiguos precursores de la leyenda? Bueno, vemos figuras como Auicanime entre los purépechas, una diosa del hambre, pero también asociada con las mujeres que morían en su primer parto y se convertían en guerreras. Interesante. Luego tenemos a Xonaxi Quecuya de los zapotecas, una deidad del inframundo, la muerte y la lujuria, capaz de cambiar su apariencia de hermosa a esquelética para engañar a los hombres. Es bastante aterrador. Y por supuesto, no podemos olvidar a Cihuacotl, la diosa madre del pueblo nahuatl. Ella parece particularmente relevante para nuestra inmersión profunda. Pues, Cihuacotl estaba asociada no solo con el parto, sino también con la guerra. Era la patrona de la Cihuateteo, los espíritus de las mujeres que morían al dar a luz. Se creía que estas mujeres se convertían en espíritus que gritaban por la noche y eran particularmente peligrosas para los niños. Ya veo. Y dentro de esta tradición encontramos la figura de Chocasigüal, literalmente la mujer que llora, la primera madre en morir durante el parto. Un nombre que sin duda evoca la figura de la Llorona. Sin duda. Y luego tenemos a Questabey de los mayas lacandones, Ah, sí, Atabey. un espíritu maligno que se aparece como una hermosa mujer, pero con una espalda hueca como la de un árbol. Atrayendo a los hombres a su perdición. Así que incluso antes de la llegada de los españoles, ya existía esta rica tradición de espíritus femeninos, a menudo asociados con la desgracia y el peligro. Exactamente. Esos arquetipos ya estaban presentes en la cosmovisión de los pueblos prehispánicos. Y a Juan nos lleva a la pregunta de los orígenes de la leyenda. ¿Sí? ¿De dónde surgió la historia de la Llorona? Nuestras fuentes presentan varias teorías al respecto. La primera es la visión literalista, la idea de que hubo un evento real, una mujer que mató a sus hijos, y la historia se desarrolló a partir de esa tragedia. Una historia terrible que se convirtió en leyenda. La segunda es el enfoque ebemerista, Ebemerista. que sugiere que un mito preexistente, como el de Cihuacóatl, se fusionó con una figura histórica real. ¿Hay algún candidato para esa figura? Algunos sugieren a la Malinche, la mujer indígena, que actuó como intérprete y consejera de Hernán Cortés durante la conquista. Esa es una conexión fascinante. Sin duda. Pero la tercera perspectiva, la parabólica, es la que me parece más intrigante. ¿Por qué? Porque sugiere que la leyenda de la Llorona dio voz a los silenciados, a los pueblos indígenas que sufrieron durante la conquista. Interesante punto de vista. La Llorona como una representación del dolor colectivo de una cultura. Exactamente. Y es notable que la primera documentación escrita de la leyenda proviene del siglo XVI. Sí, Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de Nueva España, menciona a Chocacihuatl, vinculándola a Cihuacóatl. Estableciendo una conexión directa entre la diosa prehispánica y la figura que luego se convertiría en la Llorona. Exacto. Y hablando de Cihuacóatl, no podemos olvidar su aparición como un presagio antes de la llegada de los españoles. Ah, sí, los presagios. El sexto presagio en particular es escalofriante. ¿Qué lo hace tan especial? Se dice que Cihuacóatl se apareció como una mujer vestida de blanco, llorando sobre las aguas del lago de Texcoco, ¡Wow! gritando: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Un lamento premonitorio. Y después de la caída de Tenochtitlán se dice que su grito cambió a un simple: ¡ay, mis hijos! Significando una destrucción ya consumada. Una imagen desgarradora que captura la pérdida y la desesperación del pueblo mexica. Sin duda. Ahora, la leyenda de la Llorona no se limita a México. No.
de ninguna manera. Nuestras fuentes muestran que existen figuras similares en otras culturas del área cultural intermedia. Por ejemplo, los pueblos de habla chipchense tienen una rica tradición de espíritus femeninos asociados con el agua y los lamentos. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Por supuesto, encontramos figuras como Yoho, Muerra, Ushido, Tulu, Nia, Itzo y Miko. Wow, muchos nombres. No es necesario recordarlos todos, lo importante es la idea central. Espíritus femeninos, a menudo monstruosos, que habitan en montañas, bosques y ríos y cuyos gritos suelen estar relacionados con la muerte o la pérdida de niños. Es fascinante ver cómo este arquetipo se repite en diferentes culturas. Sí, es como si hubiera una conexión profunda entre lo femenino, el agua y el duelo en la psique humana. Y el concepto talamanqueño de Itzo es particularmente interesante, ¿Por qué? porque Itzo significa tanto llorona como tule vieja, Cierto. lo que sugiere un vínculo muy estrecho entre estas dos figuras. Exacto, ambos son espíritus femeninos asociados con lugares oscuros y salvajes y sus gritos suelen presagiar la muerte o la pérdida de niños. Figuras como Sacabiali y Huíquela son ejemplos de esta tradición. Sacabiali y Huíquela, sí. Es como si el mismo arquetipo se manifestara de dos maneras diferentes. Interesante observación. También es interesante notar que en algunas culturas sudamericanas, las deidades femeninas asociadas con los ríos no son necesariamente malévolas. Sí, por ejemplo, Madre Monta en Colombia y María Leonza en Venezuela son figuras protectoras de la naturaleza. Un contraste con la figura trágica y a veces vengativa de la Llorona. Sin embargo, en el caso del Pucuyén de los mapuches en Chile, encontramos una figura mucho más cercana a la Llorona. ¿En qué sentido? El Pucuyén es una mujer vestida de blanco o a veces de negro que se aparece llorando y presagia la muerte. Y se dice que sus lágrimas marcan el lugar donde se enterrará a una persona. Qué detalle tan conmovedor. Además, se cree que solo aquellos cercanos a la muerte o personas con una sensibilidad especial, como los niños y los animales, pueden verla. Una figura misteriosa y poderosa. Sin duda. Ahora, con la llegada de los españoles a América, la leyenda de la Llorona se fusionó con elementos del folclore europeo. Es el proceso de sincretismo. Exactamente. Los españoles trajeron consigo sus propias leyendas de mujeres fantasmales, como la Dama de Blanco. Que a menudo también estaba asociada con el agua y la muerte. En algunas versiones, la Dama de Blanco mataba niños por amor perdido. Venganza desde ultratumba. Podemos encontrar paralelismos con figuras como las lamias vascas, las zanjanas cántabras, las sanas asturianas y las moras gallegas. Y las damas de blanco catalanas y mallorquinas, que eran consideradas presagios de muerte. Es evidente que el arquetipo de la mujer espectral vestida de blanco ya estaba presente en la cultura europea. Lo cual facilitó su fusión con la figura prehispánica de la Llorona. Exactamente. Y debido al miedo a la herejía en la época colonial, la Llorona ya no podía estar directamente asociada con las diosas indígenas. Pero los elementos centrales de la leyenda persistieron. El vestido blanco, El pelo largo y negro. el grito desgarrador de ¡ay, mis hijos! Y la conexión con el agua. Es como si la esencia de la leyenda hubiera encontrado una nueva forma de sobrevivir. Adaptándose a un nuevo contexto cultural. Y hay un relato particularmente escalofriante de la época de la conquista. ¿Cuál es ese? Se dice que en la Ciudad de México, después de la caída de Tenochtitlán, los habitantes estaban aterrorizados por el llanto espectral de una mujer vestida de blanco. Ah, sí, he oído hablar de eso. El miedo era tan grande que supuestamente se impuso un toque de queda a las 11 de la noche. La Llorona como un instrumento de control social. Exactamente. O tal vez una manifestación del trauma colectivo. Es fascinante cómo la leyenda evoluciona y se adapta a diferentes contextos. Sí, y esa adaptabilidad es aún más evidente cuando analizamos las variaciones regionales de la historia. Porque a pesar de que la imagen central de la Llorona es relativamente consistente, los detalles de su historia cambian mucho dependiendo del lugar. Es como si cada región hubiera tejido su propia versión de la tragedia. Por ejemplo, en México y América Central, la historia a menudo se ambienta después de la conquista. Sí. Y la protagonista suele ser una mujer, indígena, mestiza o española, que es abandonada por un conquistador o un noble español. Desatando su furia y dolor. Exactamente, y en su dolor mata a sus hijos para vengarse del hombre que la abandonó. Una historia de amor, traición y venganza. Algunos de estos relatos mencionan nombres específicos, como Luisa o Don Nuño de Montes Claros. Dan un toque de realismo a la leyenda. En Guatemala, la protagonista es María, una mujer de alta sociedad que ahoga a su hijo ilegítimo. Y es maldecida a vagar por la eternidad. En esta versión hay un detalle interesante. ¿Cuál es?
Se dice que cuanto más fuertes son los gritos de la Llorona, más lejos está. Una forma de crear suspense e incertidumbre. Exactamente. En Nicaragua, la protagonista es una mujer indígena que desobedece el consejo de su madre y se enamora de un hombre blanco, resultando en tragedia. Sí, el hombre la abandona y ella, en su desesperación, ahoga a su hijo. Una advertencia sobre los peligros de las relaciones interraciales. O tal vez una metáfora del choque cultural y la pérdida de identidad. Es posible. En Venezuela, la historia se ambienta en los llanos y la protagonista es una joven que mata a su bebé después de ser abandonada por un soldado. Convirtiéndose en un espíritu que roba a niños. Una figura aterradora que castiga a los hombres por su irresponsabilidad y a las familias por su descuido. En Perú, los gritos de la Llorona advierten a quienes entran en las huacas, los antiguos sitios sagrados, protegiendo los lugares ancestrales. En Costa Rica hay varias versiones de la historia. Algunas dicen que la Llorona mató a sus hijos por locura o venganza, otras que los ahogó accidentalmente mientras lavaba la ropa. Incluso hay una versión en la que la protagonista es una princesa indígena cuyo hijo, fruto de su relación con un conquistador español, es asesinado por su propio padre. Tragedia tras tragedia. En Uruguay hay dos versiones principales. En una, la Llorona y su hijo se ahogan accidentalmente durante una tormenta en el lago Rivera. En la otra, ella y su esposo son asesinados y sus cuerpos son arrojados al lago. La violencia externa como origen de la tragedia. En Puerto Rico, la leyenda se fusiona con la del fantasma de la curva Una mujer que se aparece en el puente de las calabazas y pide que la lleven. para luego desaparecer o causar un accidente. Una figura enigmática y peligrosa. En Colombia, la Llorona a veces se representa llevando el cuerpo de su hijo muerto. Y en Pasto adquiere una forma más demoníaca, llorando en los cementerios la noche de Halloween. La transformación de la leyenda en una figura más oscura y aterradora. Es fascinante cómo la imaginación popular moldea y adapta la historia. Y las variaciones no se limitan a la trama. No, también hay diferencias en la apariencia de la Llorona. Si bien el vestido blanco y el pelo largo y negro son elementos comunes. En algunas versiones tiene un rostro pálido y esquelético o lleva una túnica negra con capucha. Incluso se le describe con una cara de caballo como la ciguanaba o la cegua. Y en Costa Rica y Panamá puede transformarse en la monstruosa Tule Vieja o Tepesa. En Colombia, se dice que tiene manos ensangrentadas, una cara esquelética, ojos de fuego e incluso pezuñas de mula por pies. La amplificación del horror. Está claro que la leyenda de La Llorona ha adquirido diferentes matices y significados a lo largo del tiempo y en diferentes lugares. Pero ¿qué hay detrás de la historia? ¿Cuál es el simbolismo más profundo de esta figura espectral? Bueno, la clasificación de Aaron Thompson la ubica dentro de los tipos de cuentos del matadragones y los encantados. Interesante. Lo que significa que es una figura peligrosa que habita en un espacio liminal, en este caso, el agua. Un ser que conecta el mundo de los vivos con el de los muertos. Exacto. Simbólicamente, la Llorona representa el espíritu de los malos presagios, un oráculo de la desgracia. Y también se la puede interpretar como una manifestación del arquetipo de la triple diosa. La doncella, la madre y la anciana. La Llorona encarna la tragedia de la madre que pierde a sus hijos, pero también la furia vengativa de una mujer traicionada. Y no podemos olvidar su función moralizante. La Llorona como una advertencia contra el sexo prematrimonial, el embarazo no deseado, el aborto y la desobediencia a los padres. Un reflejo de las normas sociales y las expectativas de género de las sociedades donde se cuenta la leyenda. Exacto, pero también castiga el comportamiento masculino inmoral, La embriaguez, la infidelidad. lo que demuestra que no es solo una figura de control femenino, sino que también sirve para mantener el orden social en general. Y por supuesto, está su papel como figura de advertencia para los niños. La Llorona que acecha cerca del agua, lista para llevarse a los que se acerquen demasiado. Una forma de mantener a los niños alejados del peligro. Y dentro del contexto colonial, no podemos ignorar la posibilidad de que la leyenda también se utilizara para controlar la población indígena. El toque de queda en la Ciudad de México es un ejemplo de ello. La Llorona como un instrumento de miedo y opresión. Pero la leyenda también ha sido reinterpretada en tiempos modernos. Sí, se ha convertido en un símbolo de la mujer que sufre, de los pueblos indígenas desplazados, de las comunidades marginadas. Incluso se la ha utilizado en el discurso feminista como una representación de la resistencia y la resiliencia. La Llorona como una figura empoderada que desafía las normas sociales. Y su presencia en la cultura contemporánea es innegable. La encontramos en la literatura, la televisión, el cine, la música. Escritores como Rodolfo Naya, Eduardo Antonio Parra, Roberto Cuevas García, Carlos Ruiz Sanz, Eduardo Galeano
han utilizado la figura de la Llorona en sus obras. explorando temas de identidad, pérdida y justicia social. Ha aparecido en programas de televisión como Chespirito, en miniseries costarricenses y venezolanas, incluso en series estadounidenses como Supernatural y Grimm. Y en el cine las representaciones son innumerables. Desde las películas mexicanas de la época de oro hasta producciones de Hollywood como La Maldición de la Llorona. Y la película guatemalteca La Llorona, que aborda las masacres del conflicto armado interno. Y no podemos olvidar la música. La canción La Llorona tiene incontables versiones interpretadas por artistas de diferentes géneros y épocas. Chabela Vargas, John Baez, La Cedecela, Mego de Oz, Caifanes, por nombrar solo algunos. La canción ha trascendido fronteras y se ha convertido en un himno universal del dolor y la nostalgia. Es fascinante ver cómo una leyenda tan antigua sigue resonando en la cultura popular. Y no es solo un fenómeno hispanoamericano. No. Encontramos figuras similares en otras culturas. Medea y Lamia en la mitología griega, la Raquel bíblica, la Banshee celta, los Onryo japoneses, las leyendas de Filipinas e Indonesia. El arquetipo de la mujer que llora por sus hijos perdidos parece ser universal. Una expresión del dolor humano que trasciende fronteras culturales. Exactamente. Bueno, nuestra inmersión profunda en la leyenda de La Llorona llega a su fin. Ha sido un viaje fascinante. Hemos explorado sus múltiples orígenes, su evolución a través del tiempo y las culturas, las diversas interpretaciones y su perdurable poder simbólico. La Llorona sigue siendo una figura enigmática y multifacética que nos invita a reflexionar sobre la pérdida, el dolor, la culpa y la justicia. Y para ti, que nos has acompañado en este viaje, ¿qué aspecto de la leyenda te ha impactado más? ¿Qué versión de La Llorona se ha quedado grabada en tu mente? ¿Qué te dice esta historia sobre los miedos y las esperanzas de las culturas que la mantienen viva? Te invitamos a seguir explorando la leyenda de La Llorona y a descubrir tus propias respuestas. Hasta la próxima inmersión profunda. Buenas noches.